más y nos está apoyando como intérprete de lengua de señas mexicanas en este importante evento. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de iniciar con la presentación del libro Mujeres de México en el marco del 70 aniversario del voto de las mujeres en México, me voy a permitir dar lectura de algunas síntesis curriculares. Y bueno, de entrada quiero saludar a la maestra Beatriz Adriana Camacho Carrasco y pedirle pues que inicie con su tema. Gracias, maestra. Muchísimas gracias a todas y todos. Es para mí un honor, un gusto encontrarles a cada uno de ustedes. ¿Qué les puedo decir? Me llena el corazón de regocijo el saber que están aquí en este momento tan importante, porque pues es lucha de mujeres durante siglos y más siglos, y este libro, que ustedes ya, algunos ya los tienen allí en sus manos, pues es una muestra hermosa de ello. Pero bueno, sin más, primero quiero saludarles, quiero externarles mi agradecimiento y también pues decirles que estamos pues muy emocionadas de que esté aquí la ministra, prólogo, quien escribió con esta pluma tan bella este hermoso prólogo, y también al licenciado José Covarrubias. Muchas gracias a mi compañero consejero Carlos, que gracias a ello pues él nació la idea de presentarlos, y también a mi amigo Alberto Villarreal, que también contribuyó para que la ministra estuviera aquí. Muchísimas gracias. Pues antes más bien para continuar, el día de ayer hablaba yo con mi abuela, que tiene 99 años. Es una mujer de lucha, porque ella fue de las primeras mujeres que trabajó en educación, ¿no? En educación en la SEP, en la Ciudad de México. Y entonces cuando yo le preguntaba y le decía, oye abuela, ¿cómo fue para ti el poder votar por primera vez en tu vida? Y entonces decía, pues es que no me acuerdo muy bien, lo único que recuerdo es que para mí como mujer fue sentirme igual de valiosa que los hombres. Sí, bravo por mí. Y después me dijo, la primera vez que tuve que ir a votar, porque me dijo, tuve que ir a votar, en la SEP me dijeron que tenía que ir y pues solamente había una opción, era un solo partido político el que en esos momentos teníamos solamente por eso. Y también teníamos que mostrar nuestro reporte de que habíamos votado, porque si no entonces teníamos una sanción. Y me quedé pensando en todo lo que implicó para ella. Primero, el reconocerse también mujer valiosa y mujer con derechos. En esos momentos ella tendría 27, 28 años más o menos. E imaginarme que yo a esa edad, pues para mí era un derecho garantizado el poder ejercer el voto. Y después me quedé pensando también en la historia que nos narra de que solamente había un partido político y todo el camino que hemos avanzado para llegar en estos momentos a narrar, o que nuestras hijas o nuestras familias, las mujeres que vienen atrás, puedan ver de otra manera estos momentos, ¿no? Estos momentos que estamos viviendo en el día a día. Y también después ella me dijo, ya cuando sabíamos pues quién iba a ganar, pues nos reunían a todas en el Zócalo, pues para aplaudir al candidato de Leo. Y hay muchas cosas que durante los últimos años todavía se siguen reproduciendo en nuestro país. Cuando yo fui observadora electoral, por ejemplo, en Chiapas, muchas de las cosas que mi abuela narraba, pues todavía se siguen reproduciendo. Hemos avanzado, sí, muchísimo, y todavía tenemos muchas cosas por avanzar. Muchos pendientes como mujeres, no solamente en estas acciones afirmativas del 50-50, sino en la frase que me gusta mucho en la Argentina, hasta que la dignidad se haga. Exacto, muy bien. Y bueno, yo sin más, me gustaría mucho escuchar a mi ministra, por favor, con sus mensajes, con sus bellas palabras, porque este libro además narra de una manera tan hermosa la vida de muchas mujeres, desde la independencia, ¿no?, hasta la actualidad, y donde las mujeres estaban o estábamos vistas como madres, como esposas, y en este espacio es cómo
de ellas van dando sus dones al servicio de la patria, al servicio de los derechos, al servicio de las comunidades, y cómo ellas con una integridad y con una pasión humana ponen todo y salen adelante. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Presidenta, por su mensaje. Y a continuación me permito dar lectura a la síntesis curricular de la doctora Ana Margarita Ríos Fajardo, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es originaria de Monterrey, es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctora en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. De 1996 a 1999 trabajó en el Poder Judicial de la Federación, en donde inició su vida profesional. En 1999 se incorporó a una reconocida firma transnacional de abogados, en donde litigó asuntos de índole civil, mercantil, administrativo, internacional, amparo, quiebras y concursos mercantiles, arbitraje y responsabilidad civil. De 2009 a 2018 ejerció de forma independiente. A finales de 2018 fue nombrada jefa del Servicio de Administración Tributaria, desde el que impulsó el combate a la evasión fiscal a partir del diseño de un modelo de riesgos para la detección de empresas que facturan operaciones simuladas. Fue catedrática de la Facultad Libre de Derecho en Monterrey, activista en materia de gobernanza y rendición de cuentas, impulsora del Sistema Anticorrupción en Nuevo León y parte del comité directivo de la plataforma civil Cómo Vamos Nuevo León. En el 2000 ganó el concurso nacional de ensayo jurídico convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en la categoría de Derecho Privado. Es autora de diversos artículos en materia jurídica, coautora del libro Perspectivas del Derecho en México y editorialista en un periódico de circulación nacional. Forma parte del Consejo Asesor de la revista Luris Tantum de la Universidad de Anáhuac y fue presidenta de la primera sala de la Suprema Corte en el periodo 2021-2022. Como ministra, ha destacado por su visión federalista y por sus posicionamientos y sentencias a favor de la protección de los derechos humanos. A propuesta de su ponencia, la primera sala reconoció la afiliación por solidaridad humana, declaró inconstitucionalidad de las pensiones migratorias aleatorias, reiteró la obligación que tienen las personas juzgadoras de aplicar la perspectiva de género y sentó criterios definitorios en materia de desaparición forzada. La ministra es partidaria de la justicia abierta y el diálogo entre personas juzgadoras y ciudadanía y ha participado en diversos foros nacionales e internacionales e impartido conferencias magistrales sobre el rol de la Suprema Corte en la vida democrática de México y el impacto social de sus sentencias. A lo largo de los años, su labor ha sido reconocida por diversas instituciones académicas y profesionales. En 2021, su alma mater, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la distinguió con el doctorado honoris causa y a la Universidad Autónoma de Coahuila instituyó el honor de la Cátedra de Derechos Humanos ministra Ana Margarita Ríos Fajardo. A principios de 2022, la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas de México destacó su labor como referente para la primera conmemoración del Día Internacional de las Juezas. Bienvenida, doctora. Adelante. Muchas gracias por esta invitación. De verdad, Beatriz, Adriana, encantada de estar aquí. A todos tus compañeros de la comisión, gracias por pensar en su servidora. Desde luego a la familia Covarrubias, desde el prólogo algo menciono sobre eso, pero es una familia que siento muy cercana por herencia de mi papá, que era muy amigo de los hermanos Covarrubias, pero además, a pesar de la ligera diferencia generacional, la amistad que yo siento con Miguel y con doña Silvia, que para descansa. Tenía la generosidad de brindarnos su amistad, conversaciones, pláticas, orientación, una amistad de verdad muy bonita, así que estoy feliz de verlo aquí, verlo muy bien acompañado y además de participar en este evento como homenaje, pero también en haberme convertido en letras y ser parte también de este libro, que siempre ha sido un libro importante para Nuevo León, en aquella época en donde, reitero la palabra, en donde había mucha generosidad por compartir, por publicar, por hacer, pero en el sentido, insisto, generoso del término, no con un anhelo egoísta o de lucimiento individual, no, al contrario. Y de hecho, creo yo que de eso se trata este libro. Este libro trata de mujeres bien. Pero bien visto, este libro habla más
de un gran aliado masculino de las mujeres, ¿no, Ricardo? Este libro es un testimonio también de lo que hace un aliado de las mujeres. Y aquí les cuento un poco de la historia de mi vinculación con este libro que conocía en los anaqueles de la biblioteca de mi papá. Ahí, por su biblioteca, pues conocía yo los libros de Miguel Cavazo, de General Salinas Quiroga, de Carlos Covarrubias, entonces estaba relativamente familiarizada con aquel Monterrey que yo lo viví. Y gracias a él y sus pláticas era como si lo hubiera vivido. Bueno, un buen día, debe haber sido enero del 2021 o 22, me pasan el recado porque estaba buscando mi amigo el consejero Bernardo Vázquez, que para prologar un libro en Nuevo León, ¿no? Yo con mucho gusto me gustaría ver el libro. Y tardamos un poquito eventualmente en ya ver qué libro era, y me lo mandaban el libro, y yo, sí, pero este no es, me imagino que es la nueva edición del libro de las mujeres en México, ¿no? No, es que es ese libro, sí, sé que es este libro, pero debe haber una nueva edición, porque este libro, si ustedes lo pueden ojear aquí afuera, las fichas biográficas son de mujeres, pues, anteriores a la vida de don Ricardo. Es decir, este libro se paró, ¿en qué años era la última biografía? Los 50, 60 ya. Sí, 60. Entonces, imagínense, yo veo el libro y digo, bueno, faltan muchas mujeres contemporáneas, ¿no? Y digo, hay que poner el libro al día, y dice, no, es que este es el libro que se va a reeditar. Y fue tan revelador para mí darme cuenta que no era una reedición y que yo esperaba una reedición, sino que era el libro como testimonio. Pues fue una revelación y además me encantó, me hizo ver muchas cosas. Y una de ellas es cuando las mujeres afortunadamente estamos logrando llegar al espacio que siempre nos perteneció, y algo que nuestras predecesoras soñaban que algún día llegaríamos a eso. En las que estamos ahora viviendo esto, pensamos entonces en esta revisión histórica, poner al día las cosas, ¿no? Y en ese poner al día las cosas podemos perder piezas casi de museo, como este libro. Este libro, con la pluma con la que está escrita, las biografías elegidas, la manera de narrar, nos permiten ver cómo fue una aliada de las mujeres. Alguien que se dedicaba a viajar, a recabar testimonios y a iluminar las biografías con una pluma amable, generosa, genuina. Es un aliado de las mujeres. Poner a veces las cosas al día nos hace perder estas piezas valiosas per se, porque las mujeres hemos logrado conquistar espacios, utilizamos la palabra, pero nos debemos más a las mujeres que nos han precedido, porque han vivido en la oscuridad de la historia, en un rincón. Y aquí lo vemos, se sentían pues no iguales, no valiosas, pero además, no nada más a ellas nos debemos, sino que hay que reconocer que siempre tuvimos aliados. Es decir, sí existe esa sociedad posible donde haya armonía, y donde haya concordia, y donde haya un espíritu generoso para ayudar al brillo de los demás, para reconocerlo, y no lo ofrezca ni tantito. Y de eso se trata este libro también. Con todo y que pueda haber, estamos hablando de los 50, 60, había un estereotipo de las mujeres. Difícil no verlo cuando uno lee cosas antiguas. Pero como decía mi suegro Israel Cavazos, que en paz descanse, a la historia nos gusta. Entonces es con todos los estereotipos, que es lo que era imperante. Gracias a Dios tenemos biografías y documentos que nos permiten apreciarlo, cómo incluso a pesar del estereotipo había un cariño, una apreciación, un brillo. Y que dentro de ese mundo imperante, nuestras predecesoras se supieron encontrar un lugar y un camino. Sabiendo que no nada más era para ellas,
como yo estoy segura que todas las aquí presentes así lo concebimos, que no es para nosotras, ya lo dijo doña Beatriz en su intervención, es para las que siguen también. Y no nada más para las que siguen, es para la alegría, para la felicidad de los hombres y mujeres del mañana. Porque así se integra la sociedad. Entonces, esta cuestión de marcar mucho la diferencia de las mujeres, que es el momento de las mujeres, del feminismo, y que pueda provocar cierta incomodidad, yo le diría a nuestros cariñosos compañeros varones, paciencia. Paciencia, porque apenas está arraigando una necesaria, indispensable igualdad que también va a beneficiarlos a ellos y a sus familias. Entonces, es paciencia un poco y una comprensión. A ver, se sentía igual y eso la hacía feliz. Cuando concebimos eso, es imposible sentir una empatía, una tolerancia a los cambios necesarios. Cuando hay mucha agitación política, en mi perspectiva de análisis histórico, es porque estamos mostrando mucha resistencia a cambios que tarde o temprano van a llegar. Entonces ahí conviene hacer una reflexión. Claro, es muy difícil, porque se requiere desprender uno del egoísmo. Y si hay algo que ha impulsado a la humanidad para tratar de erradicar desde todas las vías, es eso, el egoísmo. Desde la religión, y me voy a centrar en el derecho. El derecho constitucional es un poco más que mantener los egoísmos a raya, hacer un pacto social en donde todos puedan tener plenitud. Y el derecho constitucional se vive más fácil y mejor cuando concebimos que la raíz o la base misma, el manantial subterráneo del derecho constitucional, es buscar la alegría del otro, buscar la plenitud de la otra. Así de fácil. Pero es muy difícil cuando queremos todo para nosotros. Y ahí es muy difícil comunicar nada. Ni el derecho la tiene fácil, ni la sociología, ni la economía, ni la política, ni nada. Nada más que ahí viene también otro comentario, ya muy pragmático. No va a haber juzgados que alcancen eso. Y desgraciadamente también si todo lo litigamos, podemos generar, y en todas las materias, podemos estar, a veces hay una cosa que se resuelve en corto, o a veces los abogados y abogadas podemos estorbar. Estamos quitándole tiempo al juez para resolver sobre una custodia urgente de una menor de edad. He visto casos donde una disputa de custodia de una niña de 7 años está por resolverse por niña de 17. Es difícil, los recursos humanos son limitados. Somos personas y al serlo somos limitadas. Por eso a mí me gustan obras como esta, porque es una obra de generosidad, es una obra de vocación. Por eso, con esos ojos, yo estuve feliz porque fue, digo, una revelación. Con esos ojos este libro, ante mi brillo, diferente. Y Margarita, ¿por qué quieres que este libro sea bien? Pero es que en ese sentido apelo a la comprensión. Estamos en una fase de rescatar a nuestros referentes femeninos históricos. No nada más se nos privó de un lugar en la historia. No nada más se nos privó del reconocimiento de las verdaderas cosas que gobierna México. Se nos privó de tener modelos a seguir femeninos. Cuando éramos niñas, íbamos y comprábamos las fichitas y las biografías, el 99% eran de hombres. Que reitero, mi carrera le debe a los hombres, a mi marido, a mi padre, a mis hijos, ¿no? Para empezar. Entonces no teníamos esto, nuestros referentes. Por eso ahora, bien analizada, con serenidad, viendo el movimiento, sin juzgarlo, viendo, tratando de entenderlo como antropológicamente, estamos buscando los referentes. Pues mis modelos a seguir, claro, había mujeres, pero perdón, yo también tenía muchos hombres a seguir. Yo no puedo, pero se requiere mucho.
Entonces, cuando hay mujeres así, que crecen así, es muy difícil que se vayan a estar muy tranquilas, muy seguidas, etcétera, ¿no? Digamos como que si, perdón la expresión, pero si ya le sacamos punta al lápiz, pues estamos hechos para la batalla. Por eso yo siempre reconozco cuando una mujer se sienta en una mesa de decisiones, la de su casa, la de su despacho, la del gobierno, la de la empresa, la de la escuela. Cuando una mujer se sienta en una mesa donde también hay hombres, siempre se dice que a la mujer le costó el doble de trabajo y que siga, y que probablemente no nada más el verbo sea el pasado, sino a lo mejor le sigue costando con todo lo que representa los cambios que tiene que hacer. Ahí recordemos, platiquemos, quienes todavía tienen la fortuna de tenerlas, a las abuelas, a las tías, a las primas, a las abuelas, etc., ni siquiera soñaban, no se atrevían a soñar con estudiar, por ejemplo, derecho, filosofía. Se guardaban así como un dulce que nadie más puede ver que estamos tragando, ese deseo. Porque el momento que lo haga van a alejarse mis amigas, me van a ver raro, me van a poner, y como quiera lo voy a lograr, y como quiera me van a hacer. Es como aquella ilustración del que representa el progreso o cómo surge una idea, que vemos el foco encendido y le empezamos a poner peros a la idea y empezamos a cubrir el foco como con pañuelos hasta lograr una buena cebolla que apaga todo. Entonces así se me figura a mí que era lo que querían aquellas mujeres y aprendieron, miren qué cosa tan maravillosa y de tanta resiliencia. Aprendieron a ser felices y plenas así. Qué complicadas condiciones. Y, perdón, pero eso va generando, digámoslo de esta manera, una especie de DNA de género de una increíble resistencia, de un increíble poder de soportar la agresión y las condiciones adversas. Por eso, de eso también somos las mujeres. Porque venimos de esta historia bien observada y bien analizada. Venimos de aprender a crecer como plantas del desierto, de florecer así. Claro que eso lo soportamos mucho. Eso también puede ilustrar cuando no necesariamente lograbas ser feliz así porque tu deseo era tanto y tuviste que renunciarlo. Porque eso puede haber generado también familias muy poco felices. Y situaciones que el Código Civil permitía. Se va a divorciar, pero no tiene bienes. Entonces, mejor que aguante las travesuras del marido, ¿no? Y eso lo vivimos también en una generación. Cada vez menos. Llega una nueva generación que no ha vivido todo esto. Y no tiene por qué vivirlo, ¿eh? Lo que sí es ideal es que lo sepa. ¿Y por qué ideal? Por dos razones. La primera es para que no lo repita. Y la segunda, para que nos permita acompañarla mejor, aprendiendo un poco cabeza ajena, o viendo lo que nosotros vivimos. Eso da una expectativa de una sociedad mucho más brillante el día de mañana. Y ahorita que mencionaban lo del voto de la mujer, no es más que no pasó más que el lenguaje de género, y por eso es importante. Aquí adelanto que yo no soy proclive a transformar la lengua, ni su estructura, ni su sistema. Prefiero utilizar palabras neutras, expresiones neutras, no estar los abogados, arquitectos, trato de evitarlo y todavía evito mucho más, más deliberadamente la X, la arroba, lo respeto, porque es un movimiento cultural que tiene una intención. ¿Pero a qué me refiero con el lenguaje de género? El masculino genérico. Como dicen, es que se permite decir jefe del SAT. Es jefe, es presidente. Claro que la expresión es neutra. Nada más que la propia Real Academia dice cuando se quiere enfatizar el género femenino de quien ostenta, es válido decir presidenta y es válido decir jefa. Y yo lo hago, porque creo que es el momento histórico de marcar, de arrojar más luz a las abuelitas y de decir, ya, ahora sí, somos iguales. Cuando la Real Academia dice, es que el masculino genérico las incorpora. A ver, yo crecí, y todavía lo uso, todos estamos muy tranquilos, y yo me incluyo.
tengo un conflicto en ese sentido, porque así crecí. Soy adaptable, yo. Pero eso no significa que mi perspectiva personal pueda no mirar hacia dónde va este movimiento. Y además, históricamente, ese ha sido el problema, o ese era el problema. La redacción de la Constitución del artículo 34 era que mexicanos son aquellos, todos los que, teniendo un modo honesto de vivir, sean mayores de 18 años. Entonces llegaban las mujeres, porque pues, para esto ya estaba el movimiento del sufragio internacional, las sufragistas y demás, ¿no? Entonces el feminismo mexicano también nace con otros aliados, movimientos extranjeros, no solos. Entonces con este impulso, pues también se van acercando y yo quiero participar, y sí, como no, nada más que aquí dicen los que, es para los hombres. O sea, se llegó a utilizar en nuestra historia el masculino genérico para hacernos a un lado. Por eso fue también la reforma, hace 10 años después, de decir, oh, son ciudadanía mexicana, los varones y las mujeres, que también me llama mucho la atención, los varones primero, las mujeres después, en aquella época gloriosa de la caballerosidad primero. Pero bueno, entonces es los varones y las mujeres. No era necesario estar dentro del masculino genérico. Sí, pero no, porque cuando se quiere se interpreta de manera restrictiva y cuando no de manera amplia. Por eso es la tolerancia y la celebración, aunque seamos hombres. En nuestra historia hemos tenido, en nuestra familia, mujeres que se han, como decimos en el norte, que se han fajado. Así que este es un momento de celebración. Es que es de capacidades, sí, perfecto, definamos capacidad bajo qué estándares, bajo qué óptica. Es que la política pública, perfecto, ¿cuándo se diseñó la política pública? ¿Bajo qué óptica? Y esto es un rasgo histórico. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra, empezó en los 60s, ya muy tarde después de terminar la guerra, movimiento en pro de las personas con discapacidad. ¿Qué pasaba? Muchos homenajes y muchos héroes de guerra, muchas medallas en pechos, pero sin derechos, ni poder salir a la calle, porque no había manera de tener movilidad. Es decir, héroes de guerra, lastimados, viejos, etc., broñados, homenajeados, pero las políticas públicas no necesariamente los incorporaban. No era fácil ni siquiera la movilidad, pues. Entonces hay que reflexionar en este sentido porque es difícil darnos cuenta, porque estamos muy imbuidos en nuestra realidad, es difícil darnos cuenta de qué está faltando para que los demás, y regreso al punto de origen, para que los demás vivan su vida en plenitud. Yo soy una convencida además de que cada quien tiene un camino en su vida y que nadie está aquí para tapar el camino destinado a otros, porque además eso es una ficción. Cuando la vida llega a dar su recompensa, le llega en la edad grande. ¿Cuál es su llamada de atención? Entonces estamos aquí para permitir y facilitar a los demás las cosas. Y eso nunca, nunca, en mi opinión, va a ser algo pasado de moda, algo cursi o algo romántico. ¡Ay, qué lindas ideas! En el momento que pensamos eso, dimensionemos qué lejos estamos de donde deberíamos estar. Ese debería ser el punto número 1 de la conversación social. Y más que de la conversación, debería ser de los hechos en sociedad. Asociaciones civiles que hacen muchas cosas, pues pueden hacer más. Maestros, abogados, arquitectos, podemos hacer más. Claro, la disputa de qué sí y qué no, finalmente llevándolo al terreno del derecho constitucional, la Constitución es la gran idea que nos convoca a la misma mesa, donde tenemos puntos de vista distintos y estamos trabajando en qué punto de vista prevalece. Esa es una parte difícil de negociar, porque nos cuesta mucho trabajo. Yo traigo esta historia, traigo estas batallas, quiero verlas cristalizadas, pero ahí es donde no debe olvidarse el gran valor político, que es la tolerancia y la búsqueda de la armonía. Porque en ese sentido yo soy muy aristotélica, yo pienso que una de las mejores cosas que pueden tener o que pueden hacerse en una sociedad es la política.
pero en términos de Aristóteles. O sea, la política grande, la política verdadera. ¿Qué mayor honor y vocación que hacer y contribuir a tu sociedad? Pero se ha provocado en la política, y esto es mundial, una moneda que mucha gente no la quiere ni tocar. Y caemos en lo que Bertolt Brecht, ya habrán leído sus expresiones, consideraba el analfabetismo político. Es que yo no sé nada de política, yo en eso no participo. Y criticaba eso. Decía, gracias a eso tenemos el tipo de política que se tiene. Y en realidad la teoría política va hacia allá. Recuerdo, y ya para pasarme aquí a Schumpeter, es la clase política que se elige va a ser proporcional a la atención y valores que la sociedad le ponga. Y además todos de alguna manera, tarde o temprano, podemos tener una dimensión política en lo que hacemos. No es allá los políticos, acá nosotros. La polis es de todos, incluso a veces desde la fiscalización. Y en ese sentido, y me tomo el libro, don Ricardo fue un aliado de todas estas causas. No nada más un aliado de las mujeres, sino un aliado de ese tipo de sociedad que comulga, que rescata, que suma, que dedica su mejor pluma, que pone su mejor luz para que otros destaquen, por un simple gusto de ser generoso y por un simple entusiasmo de deslumbrarse de ¡wow! ¡Qué buena vida la de doña Dolores Pérez! Tiene que saberse esto. Es un poco, por eso valoramos y queremos tanto a la infancia, es un poco no perder aquello que nos deslumbraba cuando éramos niños. Doña Natalia, yo no sabía que existía, y escribe y la publica. ¿Cómo me hubiera gustado a mí, si bien estaba en la biblioteca de casa, cómo me hubiera gustado que en mi escuela, por ejemplo, nos enseñaran esos modelos a seguir? Porque nuestros modelos a seguir, reitero, eran masculinos. Entonces, yo creo que masculinizábamos algunas cosas o asimilábamos políticas públicas como, es que así es. Sí, tú lo puedes seguir, pero no eres una flor para esa tierra. Eventualmente algo tiene que cambiar. Entonces, pues yo estoy muy agradecida de ser parte de este prólogo, muy contenta con la familia que me haya invitado, muy contenta con la comisión. Muchas gracias por la invitación. Y que un libro como este también nos acompaña, porque reitero, habla también de las alianzas, de los aliados generosos de las mujeres. Y esto lo digo pues como un punto de sensibilización hacia nosotras las mujeres, pero también obviamente para los varones. Aquí tienen un ejemplo a seguir. Darle a alguien más espacio no nos quita nuestro brillo, nuestro brillo es interior, no depende de nadie, y se nota aquí. Don Ricardo no tuvo ninguna ambaje en dar todo lo que pudo de su propia luz a hacer brillar a otras personas. Eso no lo hace más que alguien muy generoso, alguien muy de su tiempo y muy digno de vivir en la gran polis, muy colaborador en las causas de la historia y de dar un brújula en un sentido a la sociedad. Y de decirnos, todos podemos hacer esto, un libro o un espacio o algo. Y aquí, bueno, ya que estamos acompañados de autoridades electorales, como un último punto no puedo dejar de mencionar una preocupación que tengo, y que es, estamos compitiendo en las leyes electorales, donde en parte, insisto, en algo que tiene que ser graficado para entenderse. Eso es sumamente peligroso. Es decir, tú lees la norma electoral, necesitas escribir, dibujar, es lo que está entrañando esa norma. Y a veces es la pura norma para entenderse, que no es neutral jurídicamente hablando, tienes que graficar otras. Eso yo no lo veía en materia fiscal. Llevarlo al área electoral me parece profundamente peligroso y me parece mal, si me permiten utilizar la palabra más pequeña que se puede utilizar, me parece malo y peligroso, porque hay tantas leyes
tanto que analizar, tanto que ver, que el tiempo que le puede dedicar, si tú dibujas la norma, pues no, es que esa norma no es inconstitucional, no es inequitativa, pero cuando la miras y la dibujas bien, y la vas bajando bien, y haces tus cuentas, y dibujas los estados, dibujas Nuevo León, por ejemplo, sus municipios, y dibujas las cantidades de los números de partidos políticos, etc., y comparas momentos de esa, si no es la misma ley, pero digamos que es un marco jurídico, lo comparas, ahí es donde dices, qué falta de neutralidad tan clara. Pero ya lo graficas. Entonces el punto o el llamado en materia electoral es mantener las cosas lo más sencillas posibles. La sociedad tiene que entender fácilmente cómo se está distribuyendo la fuerza política y con claridad. Porque si no, incluso aquellas medidas de bloques de paridad acaban siendo escamoteadas. Ahora lo vivimos. Yo fui por ello en una acción de constitucionalidad. Desgraciadamente a un voto nos quedamos de la nulidad, de la invalidación. Por eso les hablo desde esa experiencia. No se ve a veces con claridad. Y se está, sí, mucho cuestión de género, pero así como, por eso digo que es una cosa de generosidad, porque no va a haber norma jamás, ninguna, que pueda evitar que la creatividad de sacarle la vuelta me impere. Entonces es claridad en las normas, para que toda la sociedad pueda entender. Ese es un gran reto que tenemos los abogados, las personas que tenemos una responsabilidad pública. Muchas gracias por esta convocatoria, estoy de verdad contenta. Así que, don Ricardo, muchas gracias. Familia Covarrubias, es un honor. Muchas gracias, doctora, por sus excelentes comentarios. Y ahora voy a darle lectura.